anterior guía o explicativo de esta guía, pues vimos someramente lo que teníamos que hacer. Ahora se los voy a explicar con más detenimiento. Entonces, en este primer punto, lo que quiero que me hagan es, pues, simplemente observar qué tipo de números tienen en esta sucesión. Y, pues, mirar a ver si hay un patrón establecido allí. Es decir, que si hay la misma distancia de este número a este, de este a este, de este a este, y así sucesivamente. Entonces dice, ¿cuál es el patrón? Dice, ¿qué número seguirá después del 13? Está la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cuál es la 7? ¿Cuál es el número 7? ¿Cuál es el 8, el 9, el 10? Hasta el 13. ¿Cuál será el 51? ¿Cuál será el 85? Entonces usted se fija bien, si usted se va manualmente con esto, es válido y lo puede hacer. Pero la idea es que encuentre una fórmula, porque si yo le pido el 10.000, ¿cuál va a ser? Entonces le va a tocar escribir 10.000 números, ¿no? Entonces la idea es encontrar la fórmula. Por eso las sucesiones necesitan de ese término enésimo o fórmula. En este segundo punto, entonces yo ya les digo, bueno, dadas estas sucesiones, encuéntreme en el término enésimo o la fórmula. Yo ahorita hago un explicativo pues de cómo es posible hallarla. De cada uno de estos la fórmula. Es muy fácil. Mire, este es los números 2, 3, 4, 5 y 6. No empiezan en uno sino en 2. Entonces, cómo ponerlos a empezar en 2 para que sea posible? Este punto 3 ya es una fracción, es un poquito más complejo, pero también les digo, bueno, ¿cuál es el sexto término de este? Ese era el término décimo de este? Mire que abajo empiezan 2, o sea que necesitan esta sucesión para mirarla de abajo. Y arriba siempre es 1, entonces esta fórmula va a ser 1 sobre lo que les haya dado acá. Es muy fácil. En esta es simplemente sustituir los números naturales, deben mirar el explicativo 1, este es el explicativo 2 y esta, ojo, esta es la nota 1 para geometría. Entonces aquí deben sustituir cada letra n o variable por los términos de los números naturales. Entonces aquí hallar los dos primeros términos, solo pido los dos primeros. Entonces el primero es sustituir por 1 y el segundo es sustituir por 2. Y en este punto lo mismo, pero ya les pido los 5 primeros puntos. Entonces en esta la h hay que sustituirla por 1, luego por 2, luego por 3 y así sucesivamente. Y en este punto 6 hay que hallar unos específicos, hay que hallar de 3, o sea, sustituir esta n por 3, en este hay que sustituir esta n por 5, en esta n por 8 y en esta n por 10. Vamos a ver a continuación ese explicativo. Hola muchachos, bienvenidos al explicativo de la guía de geometría que trata sobre las sucesiones. Entonces comencemos. Vamos primero a mirar a ver qué es una sucesión. Sucesión. Muchachos, una sucesión es ya lo dijimos en la guía, pero vamos a recordarlo. Una sucesión es un conjunto numérico o una colección de números que cuentan con un patrón. Ejemplo, si yo pongo los números naturales, ¿cuál es el patrón de los números naturales? Pues que la distancia entre ellos siempre es 1. Entonces, este es el patrón de los números naturales. ¿Por qué pongo a colación los números naturales, que es la más simple? Porque es la sucesión más simple y es sobre la que se basan todas las demás sucesiones. Entonces, el patrón de esta sucesión de los números naturales es 1. Y su término, como ustedes ya pueden leer en la guía, su término enésimo o fórmula es n. Entonces, eso es. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo de esto, ya aclarando el concepto de sucesión. Las sucesiones tienden a infinito. Entonces se pueden hallar todos los números. También hablemos de eso. Si yo tengo esta sucesión 1, 4, 7, 10, entonces yo miro el patrón.
Ah, vea, la distancia que hay de 1 a 4 es 3. La distancia que hay de 4 a 7 es 3. La distancia que hay de 7 a 10 es 3. Entonces este es el patrón. Pero entonces lo que les quiero indicar aquí es que este número es la posición 1. Este número es la posición 2. Este número es la posición 3. Y este número es la posición 4. Entonces mire, profe, ¿cuántas posiciones hay? Muchachos, con tendencia a infinito. O sea que esto va a tendencia a infinito. Profe, ¿cuál es la fórmula de eso? Entonces yo ya sé que el patrón es 3. Entonces, como eso empieza en 1, tengo que mirar una fórmula que al sustituir yo por la letra n, porque es la que se utiliza en las sucesiones clásicamente, me dé 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces la fórmula es 3n, 3 por 1, 3, menos 2. Entonces, 3 por 1, 3, menos 2, 1. 3 por 2, 6, menos 2, 4. 3 por 3, 9, menos 2, 7. 3 por 4, 12, menos 2, 10. Entonces, mire, al sustituir yo por 1, me da 1. Al sustituir yo por 2, la posición 2 me da 4. ¿Por qué? 3 por 2, 6, menos 2, 4. Al sustituir yo por 3, menos 2, me da 3 por 3, 9, menos 2, 7. Y al sustituir yo por 4, 4 por 3, 12, menos 2, 10. Profe, ¿dónde sacó estos números? Recuerden que la base son los números naturales. O sea que las posiciones, está la fórmula. Y cada posición que yo tengo se halla con los números naturales, porque las posiciones, como lo vimos acá, son los números naturales. Entonces, la posición 1 sustituyo por 1, la posición 2 sustituyo por 2, la posición 3 sustituyo por 3, la posición 4 sustituyo por 4. Entonces, eso es el concepto de sucesión. Allá había una sucesión como estas. Entonces, si ustedes se fijan bien, en esta sucesión son los números naturales, pero empiezan en 2. Entonces usted ya sabe que la fórmula del natural es n. La distancia que hay de aquí a aquí, aquí a aquí, aquí a aquí, aquí a aquí, es 1. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entonces, profe, pero si sustituyo por 1, no me da 2, porque al sustituir por 1 me da 1. Entonces, ¿cómo la tengo que hacer? Entonces súmele 1. Y esta es la fórmula para esta. Entonces, 1 más 1. Entonces nos da 2, que es el primer término. 2 más 1 nos da 3. Entonces mire que aquí ya les hice casi que el primer punto y otro por allá. Muchachos, eso es todo para las sucesiones. Estas son las más básicas. Luego en esa guía vamos a explicar otras cosas un poquito más complejas, pero por ahora, en esta primera semana, esa tarea pues equivale a esta explicación. Si necesita más explicación, me lo hacen saber por el Messenger y con gusto los atenderé. Muchísimas gracias.